vamos a comenzar a trabajar entonces con los programas, la intervención conductual. Entonces, bueno, vamos a comenzar y quien se vaya sumando, genial, y si no, vamos a hacer Facebook Live, Winnie. No lo decidimos. Creo que no, mejor subimos la clase después. Nosotros tenemos, para los que no, los que se van conectando el día de hoy, nosotros tenemos un grupo en Facebook que se llama Crianza Consciente y con Propósito, nos pueden buscar allí. Y allí están todas nuestras clases. Las que no están allí, debe ser entonces que están en nuestra página de Facebook, Humana, Psicoterapia del Ser. Ahí también nos pueden buscar y van a encontrar mucha información que tenemos para ustedes. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Sigue llegando la gente. Esta clase del día de hoy es una iniciación porque va a estar dividida en dos, ¿ok? Hoy vamos a conversar un poco sobre los trastornos de conducta en el neurodesarrollo, pero el próximo lunes vamos a estarles explicando algunas estrategias que pueden implementar en casa. Así que sé que van a surgir muchas dudas, pero les adelantamos que el tema es extenso y por tanto lo hemos dividido en dos áreas. Así es. Y los problemas de conducta, a pesar de que en los casos de autismo y TDAH se ven así como que nos paran los pelos, no son exclusivos del TEA y del TDAH. Muchos niños pueden tener dificultades conductuales por diversas razones y queremos ampliar también el espacio para los padres para informarles cuáles son esas dificultades conductuales que pudieran tener por diversas razones. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Creo que solo somos chicas la noche de hoy. Agradecidas nuevamente por que ustedes estén acá con nosotros. Les envío un abrazo realmente por tanta receptividad que tenemos en los grupos y vamos a comenzar. Comienzo yo. Yo primero, profesora. Los problemas de conducta en el TEA y en el TDAH, fíjense. Aunque parece, y el motivo de consulta que más los trae a ustedes, tanto a la atención psicológica como a la atención con el neurólogo y con el psiquiatra, son precisamente los problemas de conducta. Muchos de estos problemas no pertenecen al diagnóstico que a veces reciben los chicos. A ver, alguien está enviando un mensajito. Sara, buenas noches, Sara. Winnie va a estar atenta de la lectura de las preguntas mientras yo hablo y luego lo hacemos al revés. Entonces, como les contaba, los problemas de conducta es lo primero que los trae a ustedes a la consulta, porque es lo que más genera malestar. Pero a veces reciben diagnósticos que probablemente no tienen en su naturaleza, en su núcleo, dificultades conductuales. Esto es lo que nosotros llamamos problemas de conducta en el TEA y el TDAH. Si se dan cuenta en el título, no dice el TEA y el TDAH como un problema de conducta. No, porque comenzamos por comprender que los problemas de conducta están asociados. Y quiero que se queden con esa palabra esta noche. Están asociados al TEA y al TDAH. Es decir, que podemos tener diagnósticos de autismo y de déficit de atención y hiperactividad sin problemas de conducta o con problemas de conducta. Entonces, ¿qué es lo que significa un trastorno de conducta en el TEA? En el caso de los trastornos del espectro autista, nosotros ya hemos tenido algunas clases donde hemos explicado las características diagnósticas del TEA y nosotros partimos de la premisa de los 3 signos nucleares de TEA, que son la conducta social o la comunicación social, la interacción, socialización y los patrones rígidos de conducta. Esos son como los elementos que son el centro del autismo. Recuerden que en el caso del autismo vamos a tener una dificultad o un déficit en el área social y que asociado a este déficit puede estar el lenguaje, el área cognitiva, el área sensorial y el área conductual. Entonces, ¿qué pasa en el TEA en particular? Que los trastornos de conducta disruptiva, fíjense, vamos a ir con la primera palabra que vamos a diferenciar. ¿Qué es una conducta disruptiva? ¿Qué significa disruptivo?
Significa que rompe con un patrón preestablecido o socialmente aceptable. Eso es disruptivo, es decir, que hace ruido, es decir, que genera como malestar, que parece curioso, diferente. No es igual una conducta disruptiva a un berrinche. No es igual una conducta disruptiva a una crisis sensorial. Aunque pudieran tener manifestaciones, expresiones que se puedan parecer, tienen diferencia en su naturaleza. Entonces, la conducta disruptiva no es más que la interrupción o... ¿Quién empezó a rayar? Winnie. Alguien está rayando. Vamos a darle stop. Ok, alguien está rayando mí. Por favor, enciendan las cámaras todos un ratito, se los voy a pedir rapidito. Por favor, enciendan las cámaras. Marta, Isabel, Luisa, ya te conocemos. Y Giovanna Chávez, por favor, enciéndanos las cámaras. ¿Por qué hacemos esto? Miren, les cuento a las mamitas que van entrando el día de hoy, porque ya hemos tenido unas sesiones donde algunas personas han entrado y han empezado a generar malestar en la sesión. Entonces, por eso yo prefiero que nos quedemos los que realmente vamos a escuchar y los demás que se salgan de la sala. Entonces, Katy, Calet, Marta, Isabel y Giovanna, por favor, si pueden encender sus cámaras, se los voy a agradecer. Buenas noches, Luisa, ya te conocemos, no te preocupes. Ya Luisa ha estado con nosotros muchas veces. A ver, Marta, por favor, si no pueden encender sus cámaras, escríbanme la razón. ¿Qué tal? Buenas noches. Me Hola. sale un mensaje de que no se puede acceder a esta opción. Al chat, qué raro. Bueno, ya te escuchamos. No, al encendido de la cámara, Ah, ok. Bueno, ya te escuchamos, Marta. Giovanna Chávez, okay, por favor. Y Katy. Buenas noches. Sí, es la primera vez que asisto a esta reunión y la verdad que desde ayer que no puedo activar mi cámara por alguna extraña razón. De hecho, también creo que influye mi internet, que no está muy bueno. Pero de todas maneras voy a tratar de... por ejemplo, ahora estoy tratando de activarlo, pero no se puede. No te preocupes, Giovanna, ya te escuchamos. Y Daniela dice, hola, soy Daniela de Chile y no puedo acceder a la cámara y audio. Se me cae la señal. Estuve la semana pasada. Saludos. Sí, Daniela, te hemos escuchado. Katy, buenas noches. Si nos puedes hablar, por favor. O escribir, también es una opción. Hola, Katy. ¿Te encuentras por ahí? Ya pueden apagar sus cámaras, gracias. Si no las dejan encendidas, como ustedes quieran. Bien, yo voy a continuar. Si hay otra interrupción con la pantalla, entonces procedemos a eliminar Win. Ok, entonces sigo contándole. La diferencia entonces que hay entre una conducta disruptiva que está relacionada, como les decía, con un patrón de conducta que no es socialmente aceptable. O sea, hay unas normas sociales y esta persona no cumple con esas normas o transgrede con mucha facilidad esas normas. Y las crisis sensoriales que están relacionadas con hiper o hiposensibilidad en alguno de los sistemas sensoriales, que son diferentes, y las pataletas o berrinche que pueden estar relacionadas con una relación con el contexto un poco disfuncional. Que eso, los berrinches y las pataletas, las abordaríamos más la próxima semana. Entonces, vamos con el TEA. Las mismas implican un riesgo para el individuo, la familia, aspectos físicos, sociales, emocionales y de bienestar.
que pueden disminuir la calidad de vida. Evidentemente en el TEA hay una comprensión diferente de lo que significa estar en el área social. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de estos chicos a veces tienen conductas que no son tan comprendidas por no entender lo que se espera de ellos a nivel social. Por ejemplo, pudiéramos tener una dificultad de conducta básica como la de no hacer contacto visual, como la de no saludar, como la de decir todo lo que piensan sin establecer filtros, si realmente es significativo o no lo que van a decir, y por eso pudiera herir algunas susceptibilidades por allí. Entonces, todo eso es lo que nosotros pudiéramos aprender de nuestro contexto social y en el TEA está alterado. Entonces, ¿qué es lo que implica los trastornos de conducta en el TEA? Expresiones aprendidas a través de la comunicación, expresiones aprendidas a través de cómo funciona el entorno, expresiones aprendidas a través de los procesos de manipulación, que no tiene nada que ver con una relación entre una persona y otra con intención de manipular, sino más bien con cómo se realizan, cómo operan las cosas en el entorno. Expresiones o dolor u otro malestar o enfermedad. Algunas personas TEA, cuando tienen alguna situación, acuérdense que su umbral de sensibilidad es diferente. Por ser diferente, van a desarrollar algunas conductas que son atípicas. Por ejemplo, no es igual cuando un chico TEA se enferma que cuando lo hace un niño sin estas características. Entonces puede incluso tener conductas que son bien curiosas, que llaman mucho la atención. Hay mucha exageración o dramatización de muchas expresiones emocionales, y no porque sea una dramatización negativa, sino porque realmente así lo sienten y lo expresan en su máxima expresión, valga la redundancia, expresiones de saturación sensorial, y es aquí donde tenemos las crisis sensoriales y las comorbilidades y los trastornos de conducta. Entonces, ¿cuáles son las principales características que tenemos en el TEA? Explosiones del enojo, irritabilidad, hiperactividad, conducta oposicionista desafiante, respuestas agresivas y conductas autolesivas, es decir, hacerse daño a sí mismo. Hay que hacer una evaluación importante en el TEA porque probablemente alguna de estas conductas que están acá encerradas en estas figuras geométricas pueden estar relacionadas con el TEA o pueden estar relacionadas con otra situación, por ejemplo, un trastorno de ansiedad, un trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, porque hay muchos TEAs que también tienen TDAH. Entonces hay que hacer una buena valoración de un buen análisis de dónde se está dando y cómo se está dando esa situación de conducta para poder determinar cuál es su naturaleza. En el caso del TDAH, miren que aproximadamente un 67% de estos chicos presenta dificultades conductuales. Y las comorbilidades con los trastornos de conducta en el TDAH son más frecuentes. Pudiera incluso yo comentar que son más frecuentes que en el TEA. Es probable que tenga una base etiológica común. Su presencia empeora sustancialmente el pronóstico, por lo que precisan de un tratamiento precoz, intensivo y multimodal. ¿Qué es lo que esto significa? Tanto en TEA como en TDAH. Que si un niño o un adolescente, además de tener TEA y tener TDAH, presenta un trastorno de conducta, esto puede generar mayor complejidad en su intervención y dificultar el pronóstico. ¿Qué es lo que es el pronóstico? La visión, la orientación a futuro de sus respuestas adecuadas, funcionales, operantes en relación al contexto. Es decir, que puede haber un cuadro clínico mucho más complejo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Comprender cuál es la relación entre las dificultades conductuales y el TEA y el TDAH para poder atenderlos como entidades diagnósticas separadas. Pero no por separadas significa que actúan de manera aislada. Son separadas porque pertenecen a grupos diferentes de observación o a naturalezas diferentes. Por eso dice con una base etiológica común, pero coinciden en muchos aspectos. Por ejemplo, tenemos un niño TEA que tiene un trastorno de conducta, vamos a tener mayores dificultades para atenderlo que si tenemos un chico solamente con TEA. Y lo mismo va a pasar con el TDAH. Entonces,
Vamos a ver cuáles son las principales prevalencias o comorbilidades que encontramos en el TDAH. Por ejemplo, aquí tenemos que los trastornos de aprendizaje son los más comunes en un 46%. Los trastornos de conducta en un 27%. Los trastornos de ansiedad y depresión, sobre todo cuando son adolescentes, en un 18 y un 14%. Los trastornos del lenguaje en un 12%. Tener autismo y además TDAH en un 6% y la epilepsia en el 2.6%, mientras que para el autismo la comorbilidad con epilepsia o la asociación con epilepsia es más alta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Que conviven, coexisten, es un matrimonio, como nos gusta decir a nosotras, entre el TEA y el TDAH y los problemas de conducta. Y los problemas de conducta pueden ser de diversa naturaleza. Fíjense cuáles son algunas de las aproximaciones. ¿Qué es tener una dificultad conductual? Es un conjunto de respuestas, bien por presencia o por ausencia. Es decir, puede que esta persona haga o no haga lo que se espera de él, que se presenta en un ser vivo en relación a su entorno o un mundo de estímulo. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente. Atención acá, consciente o inconsciente, voluntario o involuntario y según las circunstancias que lo afecten. Intervienen 3 factores. Los biológicos, fisiología, anatomía, funcionalidad cerebral, genética. Allí tenemos entonces los trastornos del neurodesarrollo, en los biológicos. Factores psicológicos, personalidad, experiencias vitales, actitudes, motivaciones, expectativas, conflictos. Aquí vamos a tener todo lo que está relacionado con la persona y su contexto, y los factores ambientales, familia, escuela, entorno y recursos. Entonces, si tenemos un TEA o un TDAH, que es un factor biológico, y además tenemos unas características de personalidad que predisponen a la persona a sufrir de un problema de conducta, y además tenemos una familia que no brinda soporte, contención, estructura, vamos a tener, por supuesto, un diagnóstico complejo y difícil de abordar. Y por supuesto que las características de estas personas van a ser mucho más difíciles y en algunos casos va a requerir medicación, en algunos casos va a requerir tratamiento psiquiátrico, tratamiento neurológico. Depende de las necesidades de cada uno. En su mayoría, tratamiento psiquiátrico. Entonces, el nivel de complejidad entre estos 3 factores es el determinante para poder describir el tipo de tratamiento que va a llevar una persona con un trastorno de conducta. Una cosa que no he dicho, y lo quiero decir en este momento, es que también hay trastornos de conducta sin TDAH y sin TEA. Es decir, podemos tener personas que tengan una dificultad conductual o un trastorno de conducta y no tengan ni autismo ni tengan déficit de atención o hiperactividad. Y en algunos casos se les confunde con personas que tienen autismo o que tienen TDAH. Y aquí vamos a ver un poco qué es un trastorno de conducta, porque tener un problema de conducta no necesariamente es un trastorno. Ya va, porque está entrando la gente, entonces quiero como admitirlos a todos. Buenas noches y bienvenidos todos. Cuando describimos un comportamiento que se considera socialmente inaceptable, estamos hablando de un posible trastorno de conducta. Este puede atentar contra otros y perjudicar al propio paciente, ya que tiene como consecuencia un deterioro social, académico, cognitivo y emocional. Y aquí tenemos un poco la relevancia de determinar cuáles son las dificultades conductuales. Y por eso aquí está la diferencia entre un TEA, un TDAH y un trastorno de conducta. Atentar contra otros y perjudicar al propio paciente o a otros. Entonces aquí está la clave, atentar. Por eso cuando nosotros hacemos el análisis y la evaluación clínica, nosotros hacemos mucho énfasis en cuál es ese comportamiento, hacia dónde va dirigido ese comportamiento, cómo lo hace, cuáles son las consecuencias, cómo actúa el ambiente ante esas consecuencias, qué ha generado esa conducta para nosotros poder determinar si eso genera un deterioro social en la persona. Mientras mayor dificultad conductual haya, mayor deterioro va a haber en estas áreas en el caso del niño. Puede que el niño no tenga dificultades de
cognitivas, es decir, tenga una capacidad intelectual adecuada. Pero si tiene dificultades conductuales, esto va a generar que su rendimiento académico sufra alteraciones, que sus emociones, por supuesto, también se vean afectadas, porque las dificultades de conducta y la regulación emocional están íntimamente relacionadas, por no decir que son casi una cosa que se puede ver de distintas caras, pero de la misma fuente. Entonces, mientras mayores dificultades tenga una persona a nivel de conducta, mayores dificultades va a tener para poder desarrollar su aprendizaje. Mientras mayores dificultades conductuales tenga un niño, mientras mayores dificultades de comunicación tenga un niño de lenguaje, mayores dificultades para regular su conducta también va a tener. Entonces, ¿cuáles son como los 3 elementos que nosotros evaluamos para saber si es un trastorno de conducta o es otra cosa? Frecuencia e intensidad. ¿Dónde aparece? Porque debe aparecer en la casa, en la escuela, es decir, él debe desarrollar o mantener esa misma conducta más o menos en distintos contextos, porque si lo hace solo en la casa, entonces no es un problema del niño, es un problema del contexto. Si lo hace solo en la escuela, entonces no es un problema del niño, es un problema del entorno escolar. Ahora, si en todos los contextos o en la mayoría de los contextos el niño se comporta de la misma manera, vamos a tener entonces una dificultad conductual que es inherente al niño y que puede que el ambiente lo que haga es que catalice estas dificultades. Y cómo esa situación conductual interfiere en la vida de la persona. Los trastornos de conducta son más serios, abarcan un patrón de conducta hostil, agresivo, perturbador, que dura más de 6 meses y que no es apropiado para la edad del niño. Por ejemplo, nosotros hemos tenido en nuestra consulta niños con 5 o 6 años que han intentado, por ejemplo, quemar casa, quemar animales, robar. Entonces, de ahí estamos hablando de dificultades conductuales que sobrepasan lo que se espera del niño a esa edad. Ahí ya nosotros estamos hablando de una alteración en la conducta y no exclusivamente un problema del entorno. ¿Cuáles van a ser los niños y los adolescentes que estén más predispuestos a sufrir de alteraciones de conducta? Los niños que tengan algún trastorno del neurodesarrollo, los niños que tengan algún trastorno psicosocial o los niños que estén expuestos ante ambientes de dificultades conductuales. Si yo tengo unos padres que también tienen alteraciones conductuales, por ejemplo, tengo un papá o una mamá antisocial, entonces voy a tener mucha predisposición a desarrollar un trastorno de conducta. Esto no es una línea horizontal, es decir, puede haber muchas variantes. Acuérdense que una cosa es la genética y otra cosa es el entorno. Y en esta situación, generalmente el entorno juega un papel más protagónico que la propia genética. Porque hay estudios, por ejemplo, que han determinado que niños con predisposición a trastornos de conducta que se han criado en ambientes diferentes desarrollan patrones de relación diferentes. Como puede que también pase que criados en un ambiente distinto también desarrollen trastornos de conducta, aun cuando no hayan recibido un ambiente con un trastorno de conducta. Por eso les digo, esto no es horizontal, esto es muy variante. Si voy muy rápido me dicen detente. ¿Cuál es el principal trastorno de conducta que tenemos nosotros y que conocemos más? El negativista desafiante, que corresponde a estas 4 cositas. Comportamiento agresivo hacia la gente y animales. Los lanzan a los animalitos, los matan, le hacen maldades a los animalitos. Hacia la gente también empiezan a pellizcar, a romper, a golpear, a maltratar. Y tú le preguntas, ¿por qué hace eso? ¿Por qué quiero? Te quiero golpear, porque tú eres malo. Estoy hablando de niños muy pequeños. Destrucción de la propiedad, lo que les decía ahorita. Quemar, romper cosas. Actos de engaño o robo en algunas ocasiones. Infracciones serias de la regla. Negarse a cumplir con las normas preestablecidas. Eso es uno de los elementos importantísimos para trabajar con el trastorno negativista desafiante. Y nosotros le hacemos en la consulta preguntas a ustedes como esta. El niño, cuando tú le das una instrucción, la desafía y dice que no la va a hacer o la quiere hacer como él gusta. Entonces allí empiezan a describirse dificultades a nivel de
las reglas. Es decir, yo tengo una situación que ya está preestablecida y es conocida por el niño y el adolescente y la transgrede, la viola o no la quiere cumplir. Y aquí tenemos elementos de diagnóstico: enfado e irritabilidad, discusiones y actitud desafiante. Voy a leer en las discusiones y actitud desafiante: discute a menudo con la autoridad o con los adultos en el caso de los niños y adolescentes. El trastorno negativista desafiante puede ser diagnosticado en la infancia o en la adolescencia. Una de las principales preocupaciones de los adolescentes, de los papás que tienen adolescentes con TDAH, es que puedan desarrollar una conducta desafiante, una conducta oposicionista que pueda generar mucho mayor malestar. Porque sabemos también que hay una alta incidencia en desarrollar en la adolescencia o en la juventud un trastorno antisocial o un trastorno de conducta mucho más complejo. Trastorno explosivo intermitente. Arrebatos recurrentes de comportamiento, es decir, aquí hay una falta de control. Agresiones verbales, provoca daño y destrucción a la propiedad, y la magnitud de la agresividad expresada durante el arrebato recurrente es bastante desproporcional. Es decir, la diferencia entre el negativista desafiante y el explosivo intermitente está relacionado con que a veces la respuesta es exagerada a lo que la situación provocó. Por ejemplo, que tú le llames la atención porque quieres que recoja los juguetes y él termine rompiendo cosas, golpeándote a ti, golpeando a otro. Eso ya allí podemos observar algunos indicadores. Otra cosa es que el niño explosivo intermitente tiene muchas dificultades para calmarse. Para después de generar una crisis de rabia o de irritabilidad, para bajar esa frecuencia de malestar, demora mucho más que un niño que no tiene estas características. Otra cosa que pasa también es que es muy recurrente la forma en la que este se expresa. Ya que estoy leyendo las preguntas, dice Marta. Te voy a leer la pregunta, Lairel. Dice, buenas noches, una consulta, dice Marta. ¿Por qué podría darse el caso que un adolescente con retraso en el desarrollo, fronteriza y con TDA haya tenido una conducta adecuada en el colegio, pero últimamente haya tenido una conducta no adecuada con sus profesores, dando respuestas inadecuadas? Ok, Marta, pregunto cuál es la edad del niño. Sería lo primero que me gustaría saber. Dice que es un adolescente. 15 años. 15 años, un adolescente. ¿Y desde cuándo está presentando esa conducta? Ya hace como 3 meses, más o menos, ¿no? No siempre, pero sí en algunas ocasiones se contesta en forma inadecuada, ¿no? Y ha desarrollado un trato inadecuado. Ha desarrollado mucha frustración y bajo rendimiento al no poder responder a las clases, por ejemplo, virtuales que estamos teniendo ahorita. Sí, también. Entonces, voy a hacer una inferencia. Esto no es un diagnóstico, es simplemente una hipótesis. Probablemente el entorno está generando mucho más malestar y eso está haciendo que se exacerben, es decir, se pongan en una mayor intensidad las respuestas de malestar, de fastidio. Es decir, que probablemente no estemos ante la presencia de un trastorno de conducta, sino más bien puede haber agotamiento, hostigamiento, malestar, y hay que explorar cómo está todo su campo emocional para poder determinar si realmente es una dificultad de conducta o es una dificultad con la gestión de las emociones por no poder regular lo que está pasando en su entorno. Entonces habría que hacer un análisis allí, Marta, de ese caso para que podamos darte una respuesta mucho más acertada y cercana a lo que necesita. Entonces la diferencia entre el oposicionista y el intermitente es la intensidad, la frecuencia y además de esto, el nivel en el que, y la no relación o la no congruencia entre la situación y la respuesta conductual que se presenta. Y en el caso de los trastornos de conducta, que esto es mucho más relacionado con finales de la infancia, inicio de la adolescencia. Gracias a ti, Marta.
Tenemos agresión a personas o animales, destrucción de la propiedad, engaño y robo, incumplimiento grave de la norma. A diferencia del oposicionista desafiante, aquí los incumplimientos son mayores. De hecho, muchos niños que primero fueron diagnosticados o a la primera infancia fueron diagnosticados con un trastorno oposicionista desafiante, si este no es tratado, puede desencadenarse un trastorno de conducta más complejo. Entonces, fíjense que aquí ya estamos hablando mucho más en la adolescencia. Ha ejercido crueldad física a personas, animales, enfrentándose a la víctima, violación sexual, ha prendido fuego deliberadamente, ha destruido propiedad, ha invadido la casa, edificio o automóvil de alguien. A menudo mienten y obtienen cosas para obtener objetos o favores, evitan obligaciones, roban objetos, salen en las noches a pesar de la prohibición de sus padres, o han pasado la noche fuera de casa sin permiso, entre otras cosas. Ya es la puerta de entrada, o pudiera ser la puerta de entrada a un trastorno antisocial si no es atendido, o a un trastorno por consumo de sustancias, porque la mayoría también de casos de trastorno de conducta están asociados a un trastorno por adicción. Entonces también hay que revisar esos factores. Aquí tenemos tres elementos que a nosotros nos gusta que diferenciemos, que establezcamos cuáles son las características de la impulsividad, la hiperactividad y la agresividad. En la impulsividad, que es un signo del TDAH y puede aparecer en el autismo también, está relacionado con un bajo control de los impulsos, control inhibitorio. Es decir, mi cuerpo, yo no lo puedo controlar y en consecuencia cuando yo voy a utilizarlo, hago un uso excesivo de él. Por ejemplo, abrazar fuerte, golpear, tener torpeza, no medir riesgo, cometer errores. Eso está relacionado con la impulsividad y tiene que ver con funciones ejecutivas específicamente. La hiperactividad está relacionada con el excesivo movimiento corporal. Es decir, con no poder quedarse tranquilo, con pareciera que tiene un motor encendido, con que le pica el trasero y no se queda sentado en ningún momento. Pero tanto en la impulsividad como en la hiperactividad no hay intención de hacer daño. Mientras que en la agresividad sí hay intención de hacer daño a sí mismo o a otros. Esa es la gran diferencia. Entre la impulsividad y la hiperactividad no tenemos un trastorno de conducta, mientras que en la agresividad ya sí estamos teniendo dificultades a nivel conductual. Listo, Winnie. Ahora sí, mi turno. Bien, hemos estado escuchando hasta ahora los diferentes trastornos de conducta que se pueden presentar en el neurodesarrollo y cómo estos infieren también en otros trastornos en comorbilidad como el TDAH y el TEA. Sin embargo, a partir de este momento vamos a hablar de cuáles son las consideraciones para establecer un programa conductual. Si bien es cierto, atender, evaluar, diagnosticar y trabajar un trastorno de conducta es indispensable, también se pueden implementar programas conductuales para aquellos niños que no presentan un trastorno de conducta como los que ha establecido LAI hasta este entonces, ¿ok? Pero que sí presentan conductas disruptivas. Como lo comentaban al principio, que son conductas disruptivas que no tienen una respuesta acertada ante la sociedad. Normalmente nosotros recibimos en consulta muchos papás solicitando el programa de modificación de conducta para los niños. Y cuando le preguntamos, ¿y por qué necesitan el programa de conducta? ¿Qué está pasando? Tendemos a escuchar es que él se porta mal. Y eso es un elemento muy general. Es importante que podamos establecer o discernir realmente de dónde parten las conductas. Lo hemos escuchado a lo largo de la noche. Hay conductas o respuestas que vienen de la alteración sensorial. Hay respuestas aprendidas que vienen de
la necesidad de comunicación, como los niños con TEA, no preverbales, o también en los niños TDAH cuando hay dificultades en el manejo de emociones, que entonces como yo no logro identificar lo que siento y expresarlo, lo hago a través de conductas disruptivas, ¿ok? Entonces en estos casos también se incluye el programa conductual. Sin embargo, es muy importante poder observar y realmente determinar cuáles son las conductas que realmente se quieren trabajar y qué es lo que está pasando en el entorno. Por eso, nuestras 3 consideraciones más resaltantes para recibir o establecer un programa conductual son estos. 1, una estructura funcional diaria. Todos los niños y adolescentes que van a recibir un programa conductual necesitan estructura. La estructura me permite asumir el proceso, me permite internalizarlo y la práctica diaria me hace entonces poder aprender, ¿ok? O reaprender aquellas conductas que se esperan. Se establece que un niño o una persona en general necesita al menos 21 días para aprender una conducta, ¿ok? Y el doble, es decir, 42 días para afianzarla. Entonces es muy importante que esta estructura sea continua, sea persistente y perseverante. En esta estructura funcional diaria es imprescindible el apoyo de mamá o el apoyo de los familiares, ¿ok? De quien se encuentra en casa con este niño o adolescente. En terapia o durante el programa se establecen unos patrones, ¿ok? Pero el proceso de terapia es limitado, es decir, son unas horas. Para nosotros es indispensable el poder contar con los familiares para que esta estructura realmente funcione. Como les decía, es una estructura diaria. No podemos hacerlo cuando realmente siento que ya no puedo, cuando la conducta es desbordante, tengo que hacerla con continuidad. Lo segundo es que lleva un programa de incentivos, ¿sí? Toda esta estructura funcional, todos estos elementos que nosotros vamos a implementar en el niño, necesita una motivación. Normalmente el que más conocemos o el que más escuchamos son el programa o la economía de ficha, que es todas las estrellas, corazones, emojis que nosotros le podemos entregar a nuestros hijos cuando ellos realizan una acción. Y si bien es cierto, este tipo de economía de ficha se utilizaba por mucho tiempo en los colegios y lo podemos implementar en casa, hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Por qué? Porque no todas las conductas pueden ser incentivadas o motivadas de forma tangible en el niño. Es importante que él pueda reconocer el valor de las acciones que se esperan que él tenga y reconocer también sus deberes, ¿ok? Así como puede reconocer fácilmente sus derechos. El programa de incentivos es un elemento que se utiliza luego de evaluar la situación y realmente considerar si es oportuno utilizarlo y siempre debe estar acompañado del especialista. Y el manejo de conductas disruptivas. Si bien es cierto, yo puedo tener una estructura funcional en casa con unas normas establecidas, con unas consecuencias claras. Yo puedo tener un programa de incentivos donde yo motivo al niño a cumplir los objetivos que se esperan. Yo también necesito tener estrategias para poder manejar aquellas conductas que por el momento pueden ser desbordantes. Porque si bien es cierto, el programa de incentivos que viene siendo visual y tangible me va a permitir reforzar muchos de los elementos, hay acciones, sobre todo en los niños que tienen trastornos de conducta en sí, que son muy difíciles de manejar en un inicio. Entonces necesitamos una contención, ¿ok? Entonces las estrategias de contención que la familia debe conocer son las que me van a permitir sostener al niño en esos momentos para avanzar, porque estas situaciones van a llegar.
Entonces, el programa conductual no solamente tiene una mirada al niño, tiene una mirada integral. Si el niño sabe qué conductas debe emitir o debe realizar, pero mamá o papá o la hermana quien lo cuida no sabe cómo reaccionar ante una conducta disruptiva, entonces todo el trabajo que se ha venido haciendo en terapia viene siendo, no digamos en vano, pero sí pierde muchísimo valor. Pasemos. Los principios para las conductas funcionales. ¿Qué necesito yo para conseguir aquellas conductas que realmente funcionan? No las que la sociedad espera. Porque eso es muy importante. Un programa de conducta no te garantiza el niño esperado o deseado. No te garantiza que tu niño responda a todas las necesidades que hay en la sociedad. Te garantiza o trabaja en función de conductas que sean funcionales, es decir, que él pueda realizar y que el entorno pueda aceptar. Entre estos principios, para las conductas funcionales tenemos el anticipar. Es el primer principio. Nosotros tenemos que reconocer qué está ocurriendo antes de que se ejecute esa conducta. ¿Cuál es el antecedente de esa conducta? Y podemos ver como, a ver, mi hijo hace rabietas. Normalmente hablamos de eso. Mi hijo hace rabietas constantemente, ok, pero ¿en qué momentos está haciendo rabietas? Hagamos un registro de observación y veamos, no, es que él hace rabietas cada vez que yo le digo que no. ¿Ok? Eso es un ejemplo. Entonces yo puedo anticiparme a esa situación. Sé que él me va a pedir algo y que ese algo no se lo puedo dar. Yo puedo utilizar diversos elementos que en la próxima sesión les vamos a explicar, en la próxima clase les vamos a explicar a detalle, pero les adelanto un poquito. Yo puedo utilizar diversos elementos como desviarle la atención, ¿ok? Si yo sé que voy a pasar por el pasillo de juguetes y él me va a pedir algo y yo le voy a decir que no y eso va a generar una rabieta, entonces me anticipo y no paso por ese pasillo de juguetes, ¿ok? Eso es desviar completamente la situación, ¿no? O evitar la situación. O lo otro que también puedo hacer es cambiar el no. No digo no te lo voy a dar, sino que utilizo otra frase que elimine la palabra no, pero que busque darle la misma respuesta que yo estoy esperando. ¿Okay? Como por ejemplo, no es lo mismo decir al niño no saltes en el mueble a decirle baja del mueble. Estamos buscando el mismo resultado, pero modificando nuestras verbalizaciones y eso hace que anticipemos a la conducta que él puede estar teniendo. Eso más o menos es un ejemplo de cómo se podría hacer. ¿Ok? Detener una conducta. A veces buscamos extinguir o eliminar conductas que son nocivas, sobre todo. ¿Cuándo las detenemos? Cuando son conductas nocivas o de alto riesgo. Por ejemplo, mi hijo muerde. ¿Sí? Mi hijo muerde, entonces de ahí está no solamente lastimando sus relaciones sociales, porque ningún niño va a querer acercarse a él, sino que también está perjudicando la integridad del otro. Entonces allí se busca identificar, ¿ok? ¿Cuáles son esas conductas que yo necesito extinguir completamente y trabajar en función de ello? Cambiar conductas. Esto es muy importante porque tiene que ver con lo que les decía de que no todo lo funcional es lo que está esperado por la sociedad, ¿sí? Yo busco que mi hijo pueda realizar una actividad o la misma necesidad que tiene, pero de una forma distinta. A ver, déjenme pensar un momentito en un ejemplo. Mi hijo ve televisión mientras come, por ejemplo. Entonces, cada vez que vamos a un sitio, a un restaurante o a la casa de la tía, él llora si no tiene el televisor. Entonces, o si no tiene la tablet o si no tiene el teléfono. Entonces, yo quiero cambiar esa situación, porque resulta que si no le pongo el televisor o la tablet, él no come.
Entonces, porque es una conducta que así ha aprendido. Entonces se busca modificar, ¿ok? Yo busco un elemento que sustituya al televisor, ¿ok? Que sustituya a la tablet, pero que me garantice o me permita que él pueda mantener su atención en la mesa y alcanzar el fin último, que es comer. Supervisar, porque todas las conductas tienen que estar acompañadas de un adulto. Mantener, que tiene que ver con todo lo que tenga que ver con incrementar o optimizar las conductas que se producen, pero que son esporádicas o son escasas. A ver, mi hijo colabora en casa, pero no siempre. Mi hijo barre o limpia su cuarto, su habitación, pero no todos los días. Entonces la conducta ya está aprendida, solamente que necesita un incentivo o una motivación para permanecer y mantenerse en el tiempo. ¿Okay? Y también, obviamente, el responder a las necesidades que están teniendo en ese instante. Pasémosla. Bien. Es importante que tengamos un control del contexto. Fíjense, hay contextos que son familiares. El contexto familiar es la base o el primer contexto con el cual se encuentra el niño y que tiene un alto valor para él. Que esto ocurre hasta aproximadamente los 7 años de edad. Y a partir de los 8 puede variar, ¿ok? No es una edad exacta, pero más o menos a partir de los 8 entonces viene el contexto social, que tiene que ver todo lo relacionado con la escuela, con los procesos de interacción virtual, con la comunidad, todo aquel aspecto social en el cual yo me encuentro o el niño se encuentra. Entonces podemos pensar y decir, no, pero es que yo le he enseñado a mi hijo a comportarse de esta manera. Por ejemplo, yo le he enseñado a resolver los problemas hablando, porque cuando él tiene un problema, yo hablo con él. O cuando hay una situación en casa, yo hablo con él. Pero resulta que la vecina barrió el agua y la puso todo en el frente de mi casa. Y yo, mamá, salí y le grité a la vecina hasta mal no poder por lo que ella realizó. Entonces, ¿qué le estoy enseñando al niño? Le estoy enseñando que debe conversar para solucionar los problemas, o le estoy enseñando que cuando me siento frustrada y molesta puedo gritar y lastimar al otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con no lo que verbalizamos, sino lo que hacemos, porque los niños aprenden de nuestras acciones. ¿Ok? Entonces ese es el control del contexto al que queremos abordar. Y lo mismo ocurre con la escuela, con el internet, con todos los medios sociales en los cuales ellos se desenvuelven. Entonces tenemos estrategias de control externo y estrategias de control interno. A ver, necesitamos una estructuración del ambiente. ¿Cómo lo podemos hacer? Nosotros tomamos el control, ¿ok? Y verificamos las horas de sueño, las horas de alimentación, los hábitos de higiene, las normativas de juego, cuáles son las normas de la casa, los límites, ese tipo de cosas las podemos hacer de forma externa, ¿ok? Y tiene que ver con esta estructuración del ambiente. Ahora, ¿cómo lo podemos ayudar internamente? Con un entrenamiento en autoinstrucción. ¿Qué es una autoinstrucción? Es un hablar internamente. En un principio va a ser un hablar externo porque le vamos a enseñar, ¿ok? Pero luego el niño lo va a poder internalizar. Podemos hacer preguntas como, ¿qué debes hacer cuando alguien te lastima? ¿Cómo te gustaría que te trataran después de herir a alguien? ¿Okay? Entonces ese tipo de preguntas hace que él pueda reflexionar, respondérselas y poder darte autoinstrucciones de cómo él espera ser tratado y pueda tratar al otro.
Otra estrategia de control externo, ayudas verbales y visuales. Todas las normativas, todas las directrices que nosotros le vamos a dar a nuestros hijos necesitan estar acompañadas mínimo de una expresión verbal y de una imagen. Sobre todo los niños que están dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Y aplicar técnicas cognitivo-conductuales que las van a conocer en la próxima clase. La estructuración del tiempo es otra estrategia de control externo, ¿ok? ¿Cuánto tiempo le dedico a ciertas actividades? Eso va a ayudar a la regulación emocional y por tanto a evitar los estallidos conductuales. Ejemplo, te vas a bañar o te vas a duchar durante tanto tiempo. Un niño que le gusta el agua. Entonces utilizamos un cronómetro, utilizamos una canción, utilizamos cualquier elemento que me permita mantener una estructuración del tiempo durante la hora del baño. O utilizo, una estructuración del tiempo a la hora del juego. Los chicos a veces consideran que no han jugado lo suficiente o que van comenzando a jugar cuando tienen 4 horas jugando. Entonces, esta estructuración va a permitir que nosotros podamos anticipar y decirle, mira, has jugado 2 horas o has jugado 1 hora en el parque o con tus juguetes. Solo te queda 1 hora más. Estas verbalizaciones que le dan estructura hacen que estos niveles de ansiedad y de estallidos emocionales se regulen. ¿Okay? Ayudas no verbales que representen acciones concretas. Técnicas de modificación de conducta. Hay muchísimas. Muchísimas, modelamiento, hay muchísimas técnicas de modificación de conducta que las van a conocer, ¿ok? Enseñanzas de feedback interno, la autovaloración o evaluación. ¿Cómo lo hiciste hoy? ¿Cuál fue tu comportamiento? ¿Cómo te sentiste ante esta situación que surgió hoy? Ese acompañamiento para poder valorar cómo ha sido mi conducta es uno de los procesos terapéuticos más funcionales, incluso con niños pequeños. A los niños pequeños que olvidan fácilmente lo que ha ocurrido en el día, se le puede contar los hechos del día como un cuento. Llegada la hora de la noche, le podemos narrar lo que ha ocurrido en su día así, a manera de cuento, y luego de eso, que ya él puede tener un contacto más real con lo que ocurrió, poderle hacer un feedback y poderle preguntar qué hubiese hecho diferente, por ejemplo. ¿Okay? Y por último, dentro de las estrategias de control externo, la medicación. Obviamente cuando las situaciones son extremas y las situaciones ya son tan desbordantes que un programa de terapia no es suficiente. Y por tanto necesita la complementación de una medicación. La medicación por sí sola no erradica, no extingue los trastornos de conducta. Necesita siempre ir acompañado de un programa conductual. Ahora sí, bien. La estructura es la base de la funcionalidad. Le decía hace rato, el proceso de la estructura, anticipar la meta, ¿qué vamos a hacer? ¿Ok? Hacer la agenda de actividades del día, eso hace que yo pueda tener claro qué se espera de mí y cómo se espera. ¿Ok? Organizar los materiales necesarios, eso hace que los estallidos emocionales no aparezcan. No consigo el borrador. Es que yo lo tenía aquí y se ha perdido. Este tipo de situaciones las podemos evitar organizando los materiales necesarios. ¿Quién organiza los materiales necesarios? No precisamente tiene que ser mamá. Lo podemos hacer junto con el niño una hora o un tiempo antes de la meta o de la actividad que se planea hacer. ¿Okay? Descomponer la actividad en pasos y realizar siguiendo el orden establecido en el cuaderno. Esto es sobre todo para los procesos educativos, ¿ok? Pero se puede aplicar para todo.
Hace poco en terapia una mamá me decía, es que él no quiere hacer la tarea. Estamos hablando de un niño de 5 años. Y yo le digo, ok, él no quiere hacer la tarea. ¿Y qué hace? Lanza las hojas, llora, dice que no puede. Y yo tengo que intentar mucho, mucho, mucho y pierdo la paciencia, me decía mamá. Pierdo la paciencia y de verdad yo no sé qué hacer. Termino gritando, termino molesta y él termina llorando. Ok. Cuando yo le pregunto, ¿y cómo están llevando el proceso de la tarea? Cuéntame, ¿cuántas horas, cuántas tareas? 5 años, no sé qué edad tienen sus hijos, pero ella trabajaba la tarea durante 2 horas continuas, mínimo, porque el niño tenía alrededor de 6 o 7 fichas que realizar diarias que le enviaban de clase. ¿Ok? Y lo hacían en el horario entre las 2 de la tarde y las 4 de la tarde. Entonces, además de eso, es un niño con, en este caso, con diagnóstico de TEA y con dificultades en el área motriz. Entonces yo le decía, imagínate tu hijo que tiene una dificultad motriz, es decir, hay un desarrollo inmaduro. En su mano, el desarrollo de su mano no es de un niño de 5 años, es un niño de 3. Le estás pidiendo que escriba, coloree y trace y recorte durante 2 horas continuas, sin pausa, sin receso, sin motivación. Obviamente va a haber una respuesta emocional y conductual desagradable. Hasta yo lo haría. Entonces, descomponer, desde el momento que comenzamos a practicar, el descomponer las actividades en paso y sobre todo alternar las actividades que me gustan con las que no me gustan, o las difíciles con las fáciles, ¿sí? Porque no puedo hacer todo lo difícil al principio, o dejar todo lo difícil o lo que me gusta para el final, porque cuando llegue ese momento ya voy a estar frustrado y molesto. Entonces allí comenzaron a haber cambios en la conducta, ¿sí? Entonces descomponer la actividad en pasos es imprescindible para poder tener una funcionalidad en la conducta. Bien, esta clase hemos terminado hasta aquí, pero como les decía, vamos a estar dándole una continuidad el próximo lunes. Esta clase es con el propósito de mostrarles una antesala a lo que va a ser nuestro programa de conducta para padres y profesionales, donde les vamos a enseñar ejercicios sencillos y prácticos que les puedan permitir acompañar a sus niños en diferentes procesos, como la autonomía, como la seguridad, la independencia, la responsabilidad y la toma de decisiones. ¿Okay? Es un programa totalmente práctico, con ejercicios teórico-práctico, obviamente, donde ustedes van a poder, al culminar el proceso, crear un programa ajustados a las necesidades de su niño, porque el programa que le funciona al hermano mayor no va a ser el mismo que necesita el hermano menor, porque hay muchas cosas que, a pesar de que la crianza, el ambiente o la genética pueden estar a favor, hay un tema de individualidad que hace que las cosas sean diferentes para cada uno de ellos. Entonces, no es lo mismo. Nosotros hoy, ni la clase que viene, le vamos a mostrar un modelo perfecto a seguir de un programa de conducta, porque un modelo ideal o único no existe. Necesitamos hacer un programa especial para cada uno de los niños. ¿Okay? Este programa se va a hacer el 7, 14 y 21 de octubre. Así que la invitación es primero a que nos acompañen el próximo lunes a continuar conociendo algunos procesos que pueden implementar en casa si están viviendo dificultades en las conductas, ¿okay? O conductas disruptivas.
Y obviamente, si desean conocer la información sobre el programa, nos pueden escribir y nosotros les vamos a dar con mucho gusto todos los detalles. ¿Alguna pregunta que quieran hacer hasta el momento? Patricia. Sí, buenas noches. Quería saber, bueno, me Buenas entiendo de que una conducta se aprende en 21 días y no recuerdo qué es lo siguiente que dijo a partir de... Sí, una conducta se aprende en 21 días y se afianza, es decir, permanece en el niño sin necesidad de un motivador externo en alrededor de 42 días, es decir, el doble del tiempo. Que puede ser continuo o puede ser intermitente. Va a depender mucho del tipo de relación entre la motivación y la recompensa. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es el nivel de motivación del niño, cómo responde a las recompensas, incentivos o reforzadores, y a partir de ahí determinar si el desarrollo del hábito o la nueva conducta puede ser funcional de manera continua o intermitente. Ok, muchas gracias. Me quedó claro. Gracias, Giovanna. Sí me gustaría que alguno de los papitos que tenemos acá, que ya pertenecen a nuestro programa de funciones ejecutivas, pudiera uno dar un testimonio de cómo les va con nosotras en el programa, para que así estos padres que hoy están nuevos escuchándonos puedan tener la referencia para que se motiven a participar con nosotras en el programa de conducta. La diferencia entre el programa de funciones ejecutivas, que ya termina este viernes, y un programa de conducta, primero, además de que va orientado a objetivos diferentes, tiene que ver también con que el programa de conducta está más pensado en trabajos que pueden hacer ustedes en la casa, con ustedes, con sus hijos. Es decir, que ustedes son los que van a participar como moderadores, van a hacer el modelamiento, van a ser los coterapeutas, mientras que los niños lo que van a seguir funcionalmente lo que ustedes están realizando. Entonces, está pensado para habilidades básicas de la vida diaria: autonomía, independencia, toma de decisiones, manejo de situaciones de conflicto. Y mientras que el programa de funciones ejecutivas está relacionado directamente con el desarrollo de habilidades para hacer efectivamente procesos relacionados con tanto el aprendizaje como el desarrollo autónomo, pero más hacia el trabajo con las funciones ejecutivas como la planeación, la organización. Tienen algunas cosas en común, pero la intención es diferente. ¿Qué es lo que van ustedes a aprender en el programa de conducta? A diseñarlo. Y además que van a diseñar un programa de conducta, nosotros vamos a tener una sesión donde ustedes nos van a explicar cómo lo van a ejecutar. Entonces nosotros les vamos a explicar cómo se realiza el programa, cuáles son los tipos de programas que pudieran funcionar, y ustedes van a ir desarrollando el programa y ejecutándolo con sus niños y nos van a contar cómo les va. Entonces, no sé si hay alguno de los papás que está con nosotros en el programa de funciones ejecutivas que quisiera conversar. Patricia, por ahí la veo. Patricia. Hola, buenas noches. Bueno, yo estoy en el programa de funciones ejecutivas y estoy bastante contenta de la generosidad de parte de ustedes dos como especialistas, y todas las estrategias que he podido aprender en estas charlas. Ya voy 2 charlas y las 2 han sido potencialmente buenas. Y ahorita ya me voy a inscribir para el mes de octubre con ustedes también, porque la verdad es que no hay pierde. Hay bastante información que es útil, y de los padres realmente que son comprometidos con su tiempo y con la atención para poder dedicarle este aprendizaje a sus hijos, es realmente bastante beneficioso. Gracias, Patricia. Gracias, Un placer para Patricia. nosotros contar con ustedes. ¿Por qué también creamos estos programas? Este es nuestro trabajo del día a día en la terapia, pero sabemos también que viven ustedes en una situación donde no todos pueden pagar una terapia individual. Entonces, el hacer un pago por 3 sesiones, que si bien podemos llamarlas grupales, y aprender algunas herramientas que de repente no sustituyen a la terapia, pero sí pueden acompañarlo,
y hacerle la carga más ligera, entonces va a ser mucho más beneficioso para ustedes, porque también sabemos que económicamente no para todos está siendo viable el pago de las sesiones terapéuticas. Muchos han tenido que abandonar sus sesiones terapéuticas, muchos han tenido que priorizar otras cosas. Entonces creo que es importante que ustedes puedan aprender cómo atender ciertas necesidades, y ya cuando son situaciones muy especiales, pues entonces sí acompañarse de un especialista. Los programas deben ser siempre orientados por un profesional. Yo no puedo decir, ay, voy a trabajar reforzadores porque esto lo vi, lo leí en un grupo de Facebook. No, tienen que ser orientados por un especialista y además ajustados a las necesidades de los niños. Lo que funciona para un niño puede ser perjudicial para otro niño. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? A ver. Yo quiero leerla, quiero leer los Por favor. comentarios. Mabel dice... Es un privilegio para mí escucharlas y ver sus ponencias. Nunca se acaba de aprender. Gracias, Mabel. Daniela Torres dice, me encanta aprender cada lunes con ustedes. Sentir que escucho de alguien que entiende de TEA y explica sus conocimientos. Siento que estoy acompañada y puedo escuchar cómo relacionarme con mi pequeño. Gracias. Saludos y espero poder seguir con ustedes en sus cursos. Gracias, Daniela. Gracias, un abrazo Daniela. para ti. Realmente esa es la intención. Creo que hemos entendido, hemos descubierto que el acompañamiento a los padres es principal. Es principal poderles hacer sentir que estamos para ustedes, que pueden aprender, que sus hijos no son de otro planeta. Por el contrario, cabemos todos. Solo que necesitamos estrategias, necesitamos aprender a observar, a escuchar. Y quién es mejores que ustedes, ¿no? Para poder ser coterapeutas de sus hijos. Dice... Luisa. Patricia, ¿quieres decir algo? Adelante. Bueno, voy a compartir que la clase pasada nos explicaste sobre el tema de las funciones ejecutivas y sobre apoyar al niño en la planificación de alguna actividad. Y justamente saqué a mi niño después de mucho tiempo al parque y hemos visto que en algunos parques están permitiendo hacer picnic en el césped. Así que le he pedido a mi hijo esta semana que planifique qué es lo que necesitamos para irnos de picnic y está emocionado, así que ya les voy a contar la siguiente clase. Genial, genial. Genial. Qué bueno. Lo importante que es ajustar los aprendizajes no solamente al área académico, sino hacerlo funcionar en el día a día. Gracias, Patricia. Luisa Mel dice, felicitarlas por el abordaje que se da y sobre todo es de mucho apoyo para nosotras que tenemos niños con TDAH en casa. Cada día aprendemos más. Así es, y de hecho el haber pasado estos 6 meses en casa con sus pequeños las ha ayudado a aprender mucho de ellos y a aprender mucho de ustedes, ¿no? Entre la frustración, el amor, el cansancio, entre todas esas emociones que pueden estar ahí y que moviéndose, ha sido una oportunidad para conocernos, para reorganizar la estructura familiar, para priorizar muchas cosas en la casa también, para también hacernos cargo de lo que nos corresponde. A veces nosotros tenemos, no, yo llevo a mi hijo, ya te voy a dar la palabra a Patricia, yo tengo a mi hijo 2 años en la terapia y yo no veo que avanza. Ah, pero es que eso no es la responsabilidad, no es solo llevarlo a la terapia, es aplicarlo a la vida, lo que ustedes trabajan en la terapia, porque la terapia de nada sirve si no puede contribuir a la vida y la cotidianidad de la persona que asiste a terapia. Y eso no solamente para niños TEA. La intención de un proceso psicoterapéutico en cualquiera de sus ámbitos es integrar calidad de vida a la persona. Y en la terapia simplemente se ensaya. Realmente donde se aplica y donde se puede validar o no lo que se ha aprendido en la terapia es en la vida. Patricia quería decir algo. Sí, yo la verdad es que valoro mucho el aporte que ustedes están haciendo a todo el grupo de mamitas que estamos acá y también quisiera solicitarles
una preocupación y que me gustaría que ustedes pudieran investigar y aportarnos a nosotras, el confinamiento, cuáles van a ser a futuro las consecuencias del confinamiento para los niños neurotípicos y para los niños con TEA o TDAH. Es muy, muy importante la prevención, porque queremos saber cuál es la consecuencia, sino queremos prevenir antes de que ya venga la dependencia psicológica, ¿no? Porque como ustedes dicen, no estamos en una situación como para poder pagar una terapeuta particular, y ya están saliendo las noticias de que ya los niños necesitan servicio psicológico, todo eso. Entonces nos gustaría mucho un aporte de parte de ustedes para poder prevenir y también alertarnos, ¿no?, de lo que se viene más adelante para los neurotípicos y más aún para los niños que tienen algún tema de neurodesarrollo, poder ayudarnos, ¿no?, con cooperar y calmar un poco esa ansiedad que ellos tienen y qué secuelas puede traer a largo plazo. Sí, bueno, para adelantarles, en temas de regulación emocional y en temas de dificultades a nivel del estado de ánimo van a salir muchísimas y hay que trabajar mucho en relación a eso. Pero otra ventaja también es que vamos a poder fidelizar algunos hábitos para la vida y vamos también a darnos cuenta que la terapia no es la sanación, que es una integración de diversos factores lo que nos va a ayudar a preservar nuestra salud mental. Pero lo vamos a anotar ahí, Patricia, y de repente hagamos un Facebook Live con respecto a eso. Por ahí están algunos temas y creo que sí. Hemos hablado en ciertos espacios sobre esto, y en mi caso creo que tengo en Instagram alguna información sobre estos temas, pero podemos abordarlo y los vamos a invitar, por supuesto. Mabel pregunta, dime, dilo tú. Mabel pregunta, ¿qué corriente psicológica utilizan? Por favor, es que me dio risa la pregunta, disculpa. ¿Qué corriente psicológica utilizan, por favor, licenciadas? Bueno, miren, nosotros realmente trabajamos con terapia cognitivo-conductual, es decir, trabajamos mucho la parte de neuropsicología y trabajamos la parte conductual. Esa es la base, pero nuestra filosofía de trabajo es humanista. Entonces, es una combinación entre una intervención terapéutica que está basada en objetivos, basada en metas, como es la cognitivo-conductual, pero miramos a la persona como eso, como una persona y no como un diagnóstico. Y entonces nuestra visión de los trastornos del neurodesarrollo están más relacionados con algo que se llama neurodiversidad, es decir, pensar a la persona por naturaleza desde la diversidad, es decir, no intentar cambiarlo, sino comprendernos y acercarnos a su humanidad. Eso básicamente es nuestra filosofía. Gracias, Mabel. Entonces nos vemos el próximo lunes. Les voy a pedir, por favor, miren, está pasando algo con todos los grupos que tenemos, todos los lunes. Uno, estas dos chicas que ustedes ven acá se están estrenando en los temas de tecnología. Entonces, hay cosas que todavía no manejamos y nos han llamado la atención. Por ejemplo, no hemos guardado bases de datos. Entonces sí necesitamos nosotros tener base de datos porque, bueno, para poderlos invitar, etcétera. Yo uso mi WhatsApp, pero yo quisiera sistematizar eso de manera que sea mucho más fácil y ustedes se puedan enterar con mucha mayor rapidez de todas las actividades que realizan. Entonces les voy a pedir que por favor me dejen sus correos electrónicos, porque a partir del correo electrónico van a recibir mayores informaciones. Uno. Y dos, por favor que ingresen al grupo de WhatsApp, al grupo de Facebook, Crianza Consciente y con Propósito, porque ahí podemos también reunir una base de datos y conocer cuáles son los intereses, porque las personas que pertenecen a ese grupo son personas que ya han participado con nosotros en alguna actividad. Solo son ese tipo de personas. Ahí no hay personas de manera aislada, etcétera. Son solo papás y mamás que han participado con nosotros, que ya conocen nuestro trabajo y que nos han hecho seguimiento. Entonces, por favor, les dejo de tarea eso, que me dejen su correo electrónico y que vayan al grupo de Facebook y nos den a seguir, por favor. Si quieren hacer comentarios, etcétera, también estamos gustosas de leerlo. Y por último, si están interesados en el programa de conducta, entonces que por favor me dejen saber para yo enviarles toda la información. Le enviamos abrazos, besos y nos vemos el próximo lunes porque vamos a hablar el lunes de la parte de estrategias. Hoy hablamos de la parte teórica. ¿Quieres decir algo, Lai? Dale un chance. Sí, está bien.
Te escucho, Patricia. Cuéntame. Una preguntita. Tengo una preocupación con la profesora de inglés. Ella me escribe, parece que no está muy informada sobre el TDAH y ya me escribe que le molesta mucho que cuando le pregunta a mi hijo algo sobre la clase o una pregunta, mi hijo demora en responderle. Y sin embargo aprende bastante. Él ya está muy bien en sus exámenes, está muy bien, pero el problema, quisiera que me expliquen bien si es un tema del mismo TDA, la distracción, que tiene que regresar porque se distrae bastante durante la clase, pero parece que absorbiera o aprende igualmente, ¿no? Pero la MINS es muy rígida. Entonces no sé cómo explicarle a la MINS de alguna manera que, o yo estoy confundida porque dudo que mi niño se demore en responderle porque quiere caerle mal. No, Claro. ¿por qué demoran para poder responder? De repente la profesora lo que está pensando que lo hace por molestar y no. Bueno, hay dos cosas que pasan allí. Primero, el ritmo y la velocidad de procesamiento en el TDAH y en el TEA es más lento. Por lo tanto, la respuesta o devolución de lo que se solicita de ellos es también más lenta, necesitan más tiempo. Por eso nosotras insistimos en la adaptación curricular. ¿Qué es la adaptación curricular? Es el ajuste de estrategias que funcionen para el ritmo de aprendizaje del niño. Entonces, no es que él quiera responder lento, es que es su velocidad para comprender, procesar, asimilar lo que le están preguntando y devolver una respuesta. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que respondan con impulsividad y cometan errores, o puede pasar que se demoren y lo hagan bien, pero se demoran, entonces se les acaba el tiempo, etcétera. Winnie quiere agregar algo. Y sumado a la impulsividad y a todo ese proceso de la información, también se vive el proceso emocional, que involucra el que me estén preguntando, o sea, cuando dicen mi nombre, a ver, un niño con TDAH normalmente cuando es llamado, cuando se llama la atención de este niño por su nombre, tiende a asociarlo inmediatamente con un llamado de atención, ¿ok? Con una alerta, ¿ok? Con una mala conducta. Entonces, ya viene acostumbrado a eso porque es un proceso continuo. Entonces, ¿qué pasa? Este llamado de atención, este nombre que están diciendo, me paraliza emocionalmente. E incluso le puedes preguntar a tu hijo qué siente su cuerpo cuando utilizan o cuando llaman por su nombre. Por lo menos yo particularmente, mis orejas se ponen calientes inmediatamente, calientes. Entonces hay otros niños que comienzan a sudar sus manos, ¿sí? O comienzan a temblar, depende, pero este proceso emocional hace que me paralice y por tanto no pueda procesar la información que me están solicitando. Por mucho que yo pueda aprender, lo que te dice Lai es indispensable, él necesita una adaptación curricular. Así es. Entonces lo que habría que ver con la profesora ya voy, Lai, déjame terminar porque se perdió. En esa adaptación curricular también se adapta el proceso de evaluación. Si él necesita más tiempo o se paraliza emocionalmente porque hay otras personas involucradas, entonces ella puede preguntarle en otro momento fuera de clase, ¿okay? Buscar otra estrategia o permitirle que él escriba el mensaje que quiere dar, ¿ok? Que no sea una información verbal. Hay muchas opciones que se pueden hacer, que no significa darle prioridad, ni significa minimizarlo, es simplemente cambiar la estrategia por otra que se ajuste a su necesidad. Lai, disculpa, ahora sí. No, está bien. Lo que quería agregar a esto es que sería bueno que la profesora se psicoeducara en relación a lo que significa tener un estudiante con TDAH. La puedes invitar, Patricia, que de repente con alguno de los espacios que tenemos nosotros pueda escuchar algunas cosas y allí
ella pueda tomar decisiones. Yo tengo profesoras que me consultan y mamás que también son profesoras y con algunas orientaciones muy sencillas pueden haber súper cambios y de verdad que se dan cuenta que a lo que comprendemos cómo funciona el cerebro y cómo aprende ese cerebro, podemos darle muchas más oportunidades para que se sienta más cómodo. Con respecto al programa de conducta, sí, a través de mi WhatsApp, por favor, y ahí me dejan su correo electrónico. Entonces, si no tienen más preguntas, nos despedimos, cuídense mucho, un abrazo y nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Chao, chao. Chao.